capítulo 1. Vamos a comenzar ahí. Y en esta mañana yo quiero hablar contigo sobre cómo escuchar o entender el vocabulario de Dios en nuestros tiempos. Entonces, Hebreos capítulo 1, versículo 1 comienza diciendo de esta manera: ya llegaste. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, a los padres de Israel a través de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cada vez que tú lees la Biblia, si tienes alguna Biblia de estudio, vas a encontrar que el enfoque de cada libro, o al principio de cada libro, esta Biblia de estudios te dan como un resumen de qué se trata el libro, o como un bosquejo general de qué se trata ese libro que vas a comenzar a leer. Les recomiendo que compren Biblias de estudio para que vayan entendiendo y para que se les haga más fácil el estudio de la palabra del Señor. Entonces, cuando miramos el libro de los Hebreos o abrimos la epístola que se fue escrita a los Hebreos, encontramos que la intención general de esta carta era exaltar el nombre de Cristo o exaltar a Jesucristo por encima de todo lo que los hebreos habían conocido de Dios. ¿Me están siguiendo? El escritor de los Hebreos, su intención en esta carta es el exaltar por encima del Antiguo Testamento a Jesucristo. En otras palabras, lo que él quiere mostrarle a los judíos, a los hebreos, es que Jesucristo era más que Moisés, que Jesucristo era más que los profetas, que Jesucristo era más que todos los sacrificios que ellos venían haciendo, que Jesucristo estaba por encima de todo eso, y que había llegado el momento de entender que todo lo que ellos habían venido haciendo hasta ese momento tenía un significado, tenía un simbolismo, y que eso representaba a Cristo mismo. Pero que una vez que Cristo llega, ya todo lo que ellos habían venido haciendo tenían que dejar de hacerlo, y ahora había una nueva forma de hacer las cosas. Eso lo hemos estado enseñando y creo que localmente lo manejamos correctamente, entender lo que fue el Antiguo Testamento y lo que fue en el Nuevo Testamento. Cuando el escritor dice que en los postreros días, o siempre que la Biblia dice o hace referencia a los postreros días, que es lo que inicia el versículo, yo quiero que entiendas que tiene que ver con los tiempos después de que Jesús nace, o sea, el cambio de tiempo que existió. El tiempo antiguo es de Jesucristo para atrás. Los postreros días se hace referencia a después de la muerte de Cristo. Los historiadores seculares lo dividen de la manera siguiente: antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Eso ha estado por miles de años en la historia. O sea, si quieres contar una historia de lo que sucedió antes de Cristo, dicen esto sucedió 500 años antes de Cristo, o esto sucedió 300 años después de Cristo. En los últimos 4 años quiero darte un dato importante que a lo mejor no lo sabías, pero en los últimos 4 años se han estado pasando leyes un poco raras en el gobierno de este país. Digo raras en comparación con lo que la Biblia dice. Y una de las leyes que se pasó era de que en las escuelas a los niños ya no se les tiene que decir antes de Cristo ni después de Cristo, porque se dieron cuenta que eso ofendía a algunas personas que no creían en Jesucristo.
Entonces se cambió el vocabulario y ahora se dice antes de la nueva era y después de la nueva era. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Mi hija lo sabe porque con ella estuvimos hablando de eso. Cambiaron el vocabulario. ¿Por qué? Porque no quieren que Cristo sea mencionado en ninguna de las esferas sociales. Entonces dijeron, si decimos before Christ, hay personas que no creen en Cristo y se van a ofender. Entonces, no hay que decir before Christ, hay que decir antes de la nueva era y después de la nueva era. Señor, reprenda al diablo, ¿verdad? Son unas de las leyes que se han venido aprobando en lo secreto y nosotros ni cuenta nos damos. Creo que lo más escandaloso es que ya no podías decir Merry Christmas, porque también eso ofendía a algunos que no creían en Cristo. Ya no podías decir Feliz Navidad, porque la Navidad exalta el nombre de Jesucristo. Entonces hay que decir felices fiestas, Happy Holidays. Pero gracias a Dios que eso no pasó. Ahora sí podemos decir Merry Christmas. ¿Cuántos se alegran por eso? Sí podemos decir Merry Christmas con libertad y nadie nos puede demandar porque dijimos Merry Christmas desde acá. Entonces han habido leyes que se han estado queriendo introducir y otras que ya se introdujeron que a veces nosotros no estamos muy al tanto. Bueno, yo estoy conectado con una organización que se mantiene al día de todo eso y siempre me están dando correos electrónicos de las leyes que se están levantando, especialmente las aquellas que tienen que ver con nuestra área en donde vivimos. Pero cuando el escritor dice que en los postreros días el Padre nos hablaría a través de su Hijo, está hablando que desde el momento que Jesucristo nace hasta que Jesucristo venga, o en la dispensación de la gracia, esa sería la forma de Dios hablarle a las personas. Entonces, ¿cómo hablaba Dios en el antiguo tiempo? Yo quiero que vayamos a Éxodo 19:9. ¿Ya llegaste? Di amén. Entonces Jehová dijo a Moisés, estamos hablando del antiguo tiempo: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean de una vez para siempre. ¿Cómo estaba hablando Dios en aquel tiempo? Desde una nube espesa con una voz audible, para que el pueblo de Israel se diera cuenta de que Moisés no se estaba inventando nada. Porque el hombre siempre ha tenido duda cuando tú le dices cuando le das una palabra de parte de Dios. Bueno, ¿será que es Dios el que me habló o será que este hermano se está inventando algo? Cuando dices Dios te quiere usar en esta área, dices, bueno, no sé. No estoy seguro si es Dios hablando a través de estas personas. Pues eso sucedía en aquellos tiempos. Y dice que Jehová le dice a Moisés: mira, vamos a terminar con esta duda de una vez. Y yo voy a venir en una nube y voy a hablar enfrente de la gente para que la gente oiga mi voz audible y te crean de una vez para siempre. Miramos este mismo patrón a través del Antiguo Testamento, en donde Dios hablaba de muchas maneras. El versículo que leímos explica eso. Esta fue una de las muchas formas de Dios hablar con su pueblo. En el libro de Mateo, vamos de regreso al Nuevo Testamento. En el libro de Mateo, capítulo 17, dice que este es el momento donde Jesucristo es la transfiguración de Jesucristo, en donde el verdadero ser de Jesucristo es expuesto y aparece una nube, y desde la nube aparece una voz que dice: este es mi Hijo amado. ¿Cuántos sabían que Jesucristo es el Hijo de Dios? Porque hay gente que todavía tiene dudas con eso. Pero aquí estamos confirmando de que el Padre mismo está dando testimonio de que ese es su Hijo amado, en quien Él se complace. Y dice: a Él, óiganle. ¿Qué es lo que está diciendo el Padre? Que ahora hay una forma diferente de Él comunicarse con el hombre. Que antes era Jehová hablando con Moisés, Jehová hablando con los profetas, pero que aquí ha llegado el nuevo cambio de pacto, y en el nuevo pacto Dios habla al pueblo a través de Jesucristo. Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él, de ahora en adelante, a Él escuchen. ¿Alguien está entendiendo? Por eso es que Hebreos dice que en nuestros tiempos ya Dios no habla a través de los profetas como el de la forma antigua, sino que ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo habla Jesucristo?
Porque la gente tiene esta pregunta en su corazón: ¿cómo Dios habla? O algunos no creen que Dios hable en nuestros tiempos. Algunos dicen: yo no creo que Dios hable. Pareciera que eso es como más un problema psicológico de los religiosos. Dios me habló. Y no hay duda de que hay personas que se inventan cosas y piensan que es Dios el que les habló y Dios nunca les dijo nada. Eso lo tenemos, no hay que dudarlo. Pero el hecho de que hayan personas inventándose cosas y diciendo que fue Dios el que se las dijo, no significa que Dios haya dejado de hablar. El pasaje de Hebreos que leímos dice que hoy Dios nos sigue hablando a través de Jesucristo. Tú tienes que saber que Dios sigue hablándole a su pueblo. ¿Cuántos entienden eso? Que no era solo asunto del antiguo tiempo, pero a veces queremos escuchar la voz. Cuando tú no entiendes la diferencia o el cambio de vocabulario que hay del antiguo al nuevo, la gente todavía quiere escuchar la voz audible de Dios como la escucharon estos profetas en los tiempos antiguos. Yo quiero escuchar una voz que me diga: José, tienes que hacer esto. O Naamán, ¿verdad? Para no hablar más de José. Esto es lo que quiero de ti. Y si escuchamos así, entonces vamos a entender que es el Padre hablándome directamente. Pero Hebreos dice que hay una nueva manera de que cómo Dios se va a comunicar contigo, que es a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Yo quiero que leamos el libro de Hechos, porque lo que el Padre dijo se cumple. En el libro de Hechos está la historia de un hombre llamado Saulo de Tarso, que iba persiguiendo la iglesia hacia Damasco. Este hombre nunca había escuchado la voz de Dios. Era un fariseo que sabía que Dios había hablado de esa manera y no había entendido que la forma había cambiado. Entonces, en el camino hacia Damasco se le aparece una luz y una voz que brota de esa luz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 9, cuando llegues, di amén. El versículo 3: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y mira la respuesta, porque no le dijo: yo soy el Padre. Le dijo: yo soy Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús está vivo todavía? Soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esta es una conversación, no en un sueño, no en una visión, no a través de un papelito. Es una palabra audible de parte de Jesús hablándole a Saulo de Tarso. Entonces, cuando el Padre dijo: de ahora en adelante escúchenle a mi hijo, él sabía que Jesucristo iba a hablar. ¿Cuántos están entendiendo eso? Que no lo estaba diciendo por hacer sentir bien a su hijo. Lo que el Padre estaba diciendo: de ahora en adelante, la forma como yo me voy a comunicar con el hombre es a través de mi hijo. Amén. Ahora es a través de Jesucristo. Entonces hay una persona persiguiendo a la iglesia. El Padre ya no se tiene que preocupar, porque ahora es Jesucristo el que nos defiende. Ahora la iglesia es de Jesucristo. Entonces Jesucristo mismo se aparece en un resplandor con una voz audible y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este hombre escucha su voz y comienza a entablar una conversación entre preguntas y respuestas. Yo quiero decirte que Dios sí oye, Jesucristo sí responde. ¿Cuántos sabían eso? Porque a veces oramos y pareciera que oramos y como que no estamos muy seguros si lo que tú dijiste lo escuchó el Señor Jesucristo. Ay, es que mi Dios no me escucha, le voy a pedir al pastor que ore porque a él sí le escucha más. Esto no se trata de títulos, ni se trata de
posiciones en la iglesia. Se trata de cuánto tú has creído que Dios sí te escucha y que Dios sí sigue hablando a través de su Hijo en nuestros tiempos. Entonces hay una conversación normal entre un hombre que ha tenido un choque personal con Dios. Literalmente se chocó con una luz al punto de que sus ojos fueron afectados por ese resplandor y quedó ciego. Pero en ese choque con Jesucristo hay una conversación en donde le dice: ¿por qué me persigues? O sea, ¿cuál es la razón por la que estás persiguiendo mi iglesia? Y le dice: ¿quién eres? Yo soy Jesús. Amén, Jesús está vivo todavía. Le dice: dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Y él le dice: ¿qué quieres que yo haga? Hay una conversación bien normal entre Saulo de Tarso y Jesucristo después de que ya había resucitado. Le dice: vete a la ciudad y allí se te va a decir lo que tienes que hacer. En el versículo 17 ahí mismo, Dios se le aparece en el 10, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión. Mira, aquí ya cambió la forma. Ananías, y él respondió: heme aquí. Estoy leyendo ahí mismo Hechos capítulo 9 versículo 10. ¿Por qué no se le presentó a Ananías como se le presentó a Saulo de Tarso? Un resplandor que chocara con Ananías y Ananías dijera: ¿quién eres? Ananías se le presentó de una manera diferente, a través de una visión. Y el Señor le dijo: levántate. Yo quiero que veas la normalidad de la conversación de estos hombres con Jesucristo. Ananías le dijo: heme aquí, Señor. Ya había una confianza entre Ananías y Jesucristo. Ya Ananías no le preguntó: ¿quién eres? Ananías sabía quién era Jesús. Una vez que Cristo está en tu vida, entras en una confianza con Jesús. Ya tú sabes cuando Jesús habla. Ya tú sabes cuando Él te está hablando. Y le dijo el Señor: levántate y vete a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías le respondió: mira la conversación bonita que tiene: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ok, ahora es mi turno de hablar, le dice el Señor. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y eso convence a Ananías de que Jesucristo sabía lo que estaba hablando. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, sobre Saulo por supuesto, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, era lo que había provocado la luz con la que él había chocado, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Qué te parece tener una conversación así con el Señor? Ya no es el Padre hablando con Ananías o hablando con Saulo. Ahora es Jesucristo mismo teniendo una conversación con Ananías normal. Y cuando le menciona el nombre, se le engrifa el pelo a Ananías y dice: Señor, creo que te equivocaste de nombre. Déjame corregirte o recordarte quién es esta persona. He escuchado no de uno, de muchos. Algunos historiadores piensan o han llegado a la conclusión de que familiares de Ananías habían sido asesinados por la furia de la persecución que había levantado Pablo, pero son historias que no están en la Biblia. Pero supongamos que haya sido así, o que le haya matado a un amigo, o que le haya matado a un hermano en Cristo.
Si alguien te hace un daño a ti, yo lo voy a pensar 2 veces antes de irlo a ministrar. Porque como humanos estamos entrelazados de esa manera. O sea, hay amor, hay un compañerismo que en donde lo que te sucede a ti me duele a mí. No sé si solo a mí me pasa esto o a ustedes también. A mí sí me duele lo que te pasa a ti. Entonces, Ananías estaba en la misma situación. Le dice, este hombre le ha hecho mucho daño a nuestra gente en Jerusalén. Y aún aquí tiene la autoridad para llevar preso al que se le dé la gana, hablando en un lenguaje más práctico. Pero el Señor le vuelve a responder y le dice, sí, I know that. Pero lo que tú no sabes es que yo tengo otros planes con él. Entonces a veces nosotros no entendemos los planes de Dios y lo único que tenemos que hacer es hacer caso a lo que Jesucristo nos está diciendo que hagamos. Eso es lo más importante cuando tu vida está en Cristo. Saber escuchar la voz de Dios, tener una relación con Dios y obedecer lo que Dios te está pidiendo que hagamos. Porque el problema a veces no es que no sepamos lo que Dios nos está pidiendo. El problema es que no queremos ir. O cuestionamos a Dios, o creemos que Dios se equivocó en la asignatura que nos dio, o creemos que nosotros no somos los adecuados o los más preparados para llevar ese trabajo. Entonces comenzamos a cuestionar a Dios. Si Dios te da una asignatura o algo que tienes que hacer, tú dices, Señor, pero ¿quieres que vaya a orar por esta persona? ¿Estás seguro? ¿Quieres que haga esto? Y comenzamos en un debate y Dios en su amor y en su paciencia nos ministra y nos ayuda a entender que hay planes más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos. Entonces esa es la bendición cuando tu vida está en Cristo. Tienes una relación con Dios y puedes escuchar la voz de Cristo a tu corazón y entender a veces el propósito y la razón por la que Él quiere hacer cosas en medio nuestro. Ahí mismo, dale 2 páginas más en el versículo 10, en el capítulo 10. Encontramos una conversación muy parecida con otro hombre. Hechos, capítulo 10, versículo 10. Está hablando del apóstol Pedro. El apóstol Pedro ha llegado a la casa de uno que se llama Simón. Y estando en esa casa, el versículo 10 dice que tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, él subió, le sobrevino un éxtasis, o es como una visión, dicen otras versiones. Y vio el cielo abierto. Esto es lo que le sucedió cuando él comenzó a entrar en esa visión, el apóstol Pedro. Mira como en una visión, y he aquí que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual, o sea, en ese lienzo, habían de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Un manto grande, mira lo que es la visión, un manto grande, y allí venían iguanas, ahí venían cocodrilos, ahí venían sopilotes, culebras, todos los animales, todos los reptiles que a veces nosotros era normal comerlos, ¿verdad? Pero para los judíos no. Entonces, y le vino una voz, y esto es lo que la voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Era la voz de Jesucristo. Entonces Pedro le dijo: Señor, no. ¿Sabes lo que es que Jesucristo te habla y que tú le digas no? Porque ese no nosotros lo leemos a la carrera y decimos sí, no, pero es un no. It's a big no. Big no. Es un no muy grande porque no era a su señora que le estaba diciendo que no. No era al vecino, era a Jesucristo, al Hijo de Dios, resucitado, al que había conquistado todo por nosotros. A él, Pedro, le estaba diciendo no, Señor. Wow. Alguien está aprendiendo algo. Y le explica la razón de su no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Y Jesucristo le explica y le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y él le volvió a decir no. Porque el versículo 16 dice que esto hizo 3 veces
y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, le presenta una visión. Todos estos animales eran una tipología de lo que para ellos representa el pueblo gentil. Y Pedro entendía correctamente el mensaje. Pedro sabía que no eran las iguanas que Jesús le estaba diciendo que se comiera. Pedro entendía que él tenía que ir a hablar con los gentiles, que él tenía que ir y predicarle el evangelio a aquellos que no eran judíos también. Entonces Pedro responde en el mismo vocabulario que Jesús le estaba hablando. Y le dice: no voy a ir, porque los gentiles son inmundos. Esos comen puercos, esos comen todo lo que se les da la gana. Y a los chinos menos, ni me mandes ahí. Entonces Jesús le vuelve a responder y trata de convencerlo por 3 veces. Le dice: Pedro, a estos animales inmundos yo ya los limpié con mi sangre preciosa. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Oh, la sangre de Cristo limpió a los chinos, limpió a los mexicanos, limpió a los salvadoreños, a los norteamericanos. La sangre de Cristo limpió las naciones completas. ¿Cuántos se alegran por eso? Eso era lo que Jesucristo le estaba diciendo. ¿Por qué llamas común a lo que yo ya limpié? ¿No te has dado cuenta que yo morí en la cruz del Calvario por todos ellos? O sea, estamos hablando de iguanas, de cocodrilos, pero en realidad estamos hablando de seres humanos. Pedro entendía perfectamente el mensaje, sabía el vocabulario que le estaba Jesús presentando, porque tenía que ir a ministrar a Cornelio, a un romano. Entonces él no quería ir. Y dice que después de las 3 veces que le dice no, no y no, entonces Jesucristo levanta su lienzo y dice: este no va a hacer el trabajo que yo quiero que haga. Este está demasiado apegado a la religión, a sus costumbres, a lo que le enseñaron. Este no ha entendido que ahora hay una forma nueva de hacer las cosas. Me voy a llevar mi lienzo y se lo voy a presentar a alguien más. Y va donde el apóstol Pablo y le dice: aquí están los reptiles, aquí están las iguanas, aquí están los garrobos, aquí está todo lo que Pedro dijo que no. El apóstol Pablo dijo: aquí estoy, yo voy por toda la tierra a predicar tu evangelio. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Oh, qué bueno es Dios. Tú tienes que saber que Cristo tiene muchas formas de llevar a cabo su propósito. Cuando vienes a Cristo tienes que entender que Dios habla de muchas formas y que en nuestros tiempos Jesucristo habla de diferentes formas. Dice: si me amáis, este es Jesús hablando, versículo 15 del capítulo 14 de San Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hay que notar que Jesús no dice guarda los mandamientos de Moisés. Dice: ahora son mis mandamientos. ¿Alguien está entendiendo la diferencia? Ahora podemos dar una enseñanza sobre cuál es la diferencia entre los mandamientos de Moisés y los mandamientos de Jesús. Pero la definición es bien fácil. Los mandamientos de Moisés era un paquete de enseñanzas literales que la gente tenía que hacer. De una forma literal, física, tenían que cumplirlos. En Jesucristo el mandamiento es espiritual. Por eso es que cuando Jesucristo hablaba de los mandamientos antiguos, Él decía: oíste que fue dicho a tus padres esto, pero yo les digo. Y algunos versículos que te voy a recordar que son más comunes. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Es un versículo muy común. ¿Cuántos se lo saben? Pero yo os digo, mira cómo cambia el mandamiento. No es que el pecado, Jesucristo está consintiendo el mismo pecado, sino que lo que Jesucristo está explicando la razón por lo que ese mandamiento se le fue dado literal a los judíos. Les dice: oíste que fue dicho a vuestros padres: no cometerás adulterio. Pero yo, como ahora el Padre está hablando a través de mí,
yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Qué silencio! ¿Será que Jesucristo puso las cosas más difíciles? Porque en el tiempo antiguo era si cometo el acto, o sea, si llevo a cabo la acción, entonces estoy cometiendo el pecado. Pero Jesucristo dice, no, ni siquiera tiene que ver con que cometas el acto físico, con solo que la mires y digas, ya adulteraste con ella en tu corazón. ¿Sabe por qué Jesús hablaba así? Porque los adulterios no suceden en el momento que el hombre se acuesta con la mujer. El adulterio sucede en el momento que el hombre mira a la mujer y decide hacer lo que va a hacer. No sé si están entendiendo por qué los mandamientos de Jesús son más lindos que los de Moisés. Porque desde el momento que miraste a la mujer y dijiste, si yo tuviera la oportunidad, si esta me da un chance, el pecado ya estuvo. O sea, solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de la oportunidad. Entonces, por eso es que Jesucristo está cortando el adulterio, no cuando ya te acostaste con la mujer, sino antes que llegues a ese momento. Jesucristo quiere cortar la posibilidad del pecado. ¿Cuántos entienden eso? Por eso es que cuando vienes a Cristo, entiendes que no puedes ir por la vida codiciando a todo mundo, porque una vez que entras en ese patrón de vida, tarde o temprano alguien se te va a ofrecer, y como ya en tu corazón adulteraste, pues no hay ningún refreno, no hay nada que te frene, y por eso es que el hombre vive en pecado. El hombre vive en pecado porque no ha entendido que el pecado se concibe en tu mente antes que en tu cuerpo físico. Para que el hombre viva limpio de pecado, tiene que limpiar su forma de pensar. Tiene que limpiar su mentalidad, tiene que reprogramar su mente. Tiene que saber que Dios te ha dado una esposa y si no la tenés, Dios quiere que la tengas para que puedas vivir de acuerdo al propósito de Dios, porque el pecado trae desgracias a la vida de las personas. Esto no es asunto de la ley, no es asunto de la gracia. Vivas en la ley, vivas en la gracia. Cuando le abres la puerta al pecado, vas a tener problemas físicos, problemas emocionales y vas a tener problemas financieros también. Muchos problemas financieros de muchos cristianos se deben a que todavía están viviendo en pecado. ¿Cuántos reciben esa palabra? Eso es lo que el Espíritu Santo te está hablando. Así diezmes, así ofrendes, así siembres. Es que tienes que alinearte a la palabra del Señor. Esto es espiritual. Esto no, mira, esto es más espiritual que físico. No puedes cubrir la parte del pecado con una ofrenda o con un diezmo. Es que, bueno, pequé, pero voy a diezmar para que este diezmo me traiga bendición. No. En las cosas del nuevo pacto, Dios trata con tu corazón. Dios trata con tu integridad. Ya no hay una palabra escrita, física que tienes que cumplir. Hay una guianza del Espíritu Santo. Es antes que suceden las cosas que la corrección tiene que venir a tu vida. Y esto es el problema que a veces tenemos en el mundo cristiano, en donde la gente quiere no hacer las cosas literalmente, pero en su mente tienen un mundo de conflictos y un mundo de, no solamente en el área de depravación sexual, sino en el área emocional y en muchas áreas también. Entonces, ¿qué es lo que está Jesucristo diciendo? El que guarda mi palabra. Estamos en San Juan, ¿o perdieron el versículo ya? ¿Qué tal si leemos que Dios es amor mejor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya te di un ejemplo un poco gráfico de lo que son los mandamientos de Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La llegada del Espíritu Santo a nosotros es un deseo de Jesucristo hacia el Padre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Para que el Espíritu Santo pueda vivir en ti, tú tienes que recibir a Jesucristo. Cuando tú recibes a Jesucristo es cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. Dice el 18, no os dejaré huérfanos,
vendré a vosotros. A través del Espíritu Santo, por supuesto. Todavía un poco más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí. ¿En cuál día? En los días que estamos viviendo hoy. De eso Jesús está hablando. Ahora Jesucristo está en el Padre y nosotros estamos en Cristo. No sé si tú entiendes esta combinación, este enlace entre tu vida y la vida de Dios mismo. En aquel día, lo vamos a repetir, ¿en cuáles días? En los días que estamos viviendo tú y yo ahora. Jesús dice que Él está en el Padre y nosotros estamos en Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no el Iscariote. Iscariote estaba robando dinero, planeando cómo entregar a Jesús. Pero Judas, el apóstol, el que escribió la carta de Judas, le dice, estamos en el 22, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Y yo quiero que vayas tomando nota de lo importante que es guardar la palabra de Jesucristo, o el vocabulario que Jesús usa de cómo guardar sus mandamientos. Y dice, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, Él será nuestra casa. ¿Cuántos se consideran casa de Dios? En nuestros tiempos, cuando tú recibes a Cristo y cuando tú amas la palabra de Jesucristo, tu cuerpo se convierte en la casa de Jesús y la casa del Padre también a través de su Espíritu Santo. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En el 24 estamos. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuántos saben que Jesucristo habla hoy a través del Espíritu Santo? Amén. El Espíritu Santo es la voz audible de Dios en medio nuestro. Ya no tienes que estar preocupado por escuchar una voz del cielo que te diga, esto es lo que quiero de ti. Ahora dentro de ti está el Espíritu Santo, el cual redarguye tu vida, el cual te enseña, el cual te muestra, el cual te da la sabiduría para las decisiones importantes de tu vida, el cual te consuela, el cual te restaura. El Espíritu Santo es la voz de Dios en medio nuestro. ¿Cuántos entienden eso? ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? ¿Tú quieres saber cómo Dios habla? ¿Alguna vez te has preguntado, bueno, es que yo no sé si he escuchado a Dios? Yo no sé si voy a tener que escuchar una voz audible. Yo no sé si voy a tener que en un rayo, en un trueno, Dios me va a hablar. No. Dios tiene una forma diferente en nuestros tiempos. Y es a través de su Espíritu Santo. Y cuando tú le recibes, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Y ahora dentro de ti hay una voz que tú sabes que no eres tú. Tú sabes que no es el diablo, sino que es el mismo Espíritu hablándote. Amén. Porque hay cosas que brotan de tu interior que el diablo jamás va a querer que hagas. Tú menos. Tengo ganas siento darle una ofrenda a alguien. Esa voz no es del diablo. El diablo jamás va a querer que tú le des una ofrenda a nadie. Y tú menos. Porque como personas a veces no. Estoy para que me den, no para dar. Pero hay una voz que te dice, tienes que sembrar en alguien. O darle una ofrenda, como hay personas que no les gusta el vocabulario. Se siembra, digamos ofrenda, pues. Lo más común. Esa es la voz del Espíritu Santo. Hay una voz que te dice, es probable que la gente no sepa lo que estás haciendo. Es probable nadie se va a dar cuenta de lo que vas a hacer.
Vas a dar una mentira que a lo mejor nunca nadie se va a enterar, un secreto que te vas a llevar a la tumba. Pero lo importante no es a dónde te lo lleves, lo importante es que está la voz del Espíritu Santo dentro de ti, diciéndote, eso no tienes que hacerlo, eso no tienes que hacerlo. Y ya ni siquiera necesitas ir a la ley de Moisés. Es el Espíritu Santo dentro de ti. Esa es la forma que Dios habla en medio nuestro. ¿Cuándo nos ponemos de pie y le decimos al Espíritu Santo, quiero escuchar tu dulce voz?